¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hacer un juego 3 en raya. Vamos a utilizar para esto arrays tridimensionales y para que me entiendan un poco más vamos a explicar con un gráfico. Entonces aquí vamos a utilizar el X, que va a ser para las filas, el Y, que va a ser para las columnas, y vamos a utilizar el Z, que va a ser para la profundidad. Listo. Va a ser el juego clásico, el 3 en raya clásico, que se juega de esta manera. Pero también vamos a tener la posibilidad de jugar, por ejemplo, en otro plano, que va a ser el Z. Entonces vamos a programar y vamos explicando en el camino. Entonces, comenzamos poniendo una librería que nos ayuda para la entrada y salida de datos. Vamos a usar el using name space. Listo. Comenzamos poniendo el tamaño de nuestro tablero. Entonces vamos a poner de 3. Creamos nuestro array que va a ser un char. Ponemos de nombre tablero. Este va a ser el X. Este va a ser el Y. Y este va a ser el Z. Listo. Comenzamos con una función que va a servirnos para inicializar el tablero. Entonces comenzamos con for, que va a ser que comenzamos en 0 hasta n. Vamos a ingresar el y. Y vamos a ingresar el Z. Entonces ponemos el tablero que va a tener el X, el Y y el Z. Entonces le inicializamos, como es un char, al principio va a estar vacío. Listo. Entonces ahora vamos a imprimir el tablero. Entonces comenzamos con for, pero en esta ocasión vamos a comenzar con el Z, que es la profundidad. Y aquí vamos a imprimir la capa. Entonces vamos a decir que la capa, ponemos el número de capa que va a ser la Z. Listo. Entonces lo que estamos haciendo aquí, esta va a ser la capa 1, la capa 0. Esta va a ser la capa 1. Y esta de aquí
va a ser la capa 2. Entonces, cada capa va a tener su fila y también va a tener su columna. Regresamos acá. Entonces comenzamos con el for y comenzamos con el X. Ponemos el Y. Listo, entonces aquí vamos a imprimir nuestro tablero. Vamos a imprimirle entre corchetes. Entonces aquí ponemos tablero, el X, el Y y el Z. Aquí vamos a hacer un salto de línea. Y aquí vamos a hacer un salto de línea. Listo. Entonces, para ver que todo vaya bien, vamos a hacer un main provisional. Entonces aquí vamos a inicializar el tablero y aquí vamos a imprimir el tablero. Listo, y aquí veamos cómo se imprime esto. Le vamos a guardar como juego. Listo, y está bien, pero tenemos que aquí hacerle un salto de línea a esto. Este va a ser nuestro tablero. Pero aquí, después de capa, tenemos que hacerle un salto de línea. Aquí. Y ahí está. Entonces, lo que vamos a jugar, este va a ser la capa 0, la capa 1 y la capa 2. Y donde vamos a poner nuestras fichas, por ejemplo, X, Y o 0. Y vamos a jugar aquí en este tablero. Esta es la capa 0, capa 1, capa 2. Esta es la capa 0, la capa 1, la capa 2. Y cada tiene un tablero de 9 fichas. Entonces la capa 0, la capa 1, la capa 2 y cada uno tiene 9 fichas para poner. 9 casilleros para poner. Entonces continuamos aquí y vamos a hacer un booleano que va a ser ingresar jugada. Para esto aquí vamos a necesitar que se ingrese nuestras coordenadas en X, en Y y en Z. Y también vamos a necesitar la ficha que se ingresa. Entonces vamos a poner un char que se llame juego, pongámosle. Listo. Entonces vamos a hacer un condicional que nos diga, vamos a comenzar con el X. Entonces tiene que ser mayor o igual
a 0. El X también tiene que ser menor a N. También el Y, mismo caso, tiene que ser mayor o igual a 0. Y el Y debe ser mayor a N. El Z tiene que ser mayor o igual a 0. El Z debe ser menor a N. Y también la condición es que también el tablero que contenga el X, el Y y el Z tiene que estar vacío. Entonces, si cumple con estas condiciones, vamos a poner que el tablero en X en Y y en Z le vamos a asignar el juego y vamos a decirle que nos va a retornar que sea verdad. De lo contrario, vamos a ponerle que sea falso. Listo. Entonces, hasta el momento ya hemos ingresado la jugada. Entonces, lo que hasta ahorita hemos hecho es que pongámosle un... Hasta ahorita lo que hemos hecho es que nos ingrese esto, las fichas al tablero. Ahora nos falta que nos diga si hemos ganado. Entonces vamos a poner otro booleano que nos diga verificar ganador. Entonces, para esto lo que necesitamos verificar es el juego. Entonces ponemos un char juego. A lo que me refiero a juego es a esto, o sea, a cada ficha que se pone. Entonces vamos a verificar que si se cumplen las condiciones. Entonces vamos a comenzar con un for. De igual manera tiene que pasar de capa en capa. Entonces vamos a comenzar con Z menor a N con Z más. Entonces lo que va a hacer aquí es va a saltar, por ejemplo, comenzamos con este es el Z, ¿no? La profundidad. Entonces lo que va a hacer este for va a saltar de esta capa a esta y después a esta capa.
entonces va a verificar si se cumplen las condiciones. Entonces aquí vamos a ver. Entonces la primera condición sería, por ejemplo, for que verifique columnas, que verifique fila. Entonces comenzamos con min x igual a 0, x menor a n. El incremento y ponemos una condicional if que nos diga si el tablero en x, en y y en z es igual al juego. También que el tablero en x, en y en z es igual al juego. Aquí el tablero en x, en y en z es igual al juego. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es esto. El for en x recorre las filas. Entonces vamos a explicar un poco. El x lo que hace es recorrer la primera fila, después va de la fila 0 a la fila 1 y a la fila 2. Y tiene que chocarse, por ejemplo, lo que recorre es esto. Es esto de aquí, es esto de aquí y es esto de aquí. Pero tenemos que empatarle con las columnas. O sea, con la columna 0, la columna 1 y aquí la columna 2. Entonces, si el x recorre las filas, entonces aquí tenemos que empatarle con las columnas. Entonces vamos aquí. Entonces me está diciendo que recorre las filas, que es x. Y las columnas son y. Entonces vamos a decirle que en la columna 0, en la columna 1 y en la columna 2. Entonces ahí se empataría lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si una ficha está aquí, aquí y aquí, le va a leer. Entonces esto es ya el final del juego, que ha ganado. Regresamos acá, entonces le ponemos que nos retorna que sea verdad. Y tenemos que poner otro caso acá. Por ejemplo, un for que vamos con las columnas. Entonces sería y menor a n. Y vamos a hacer el incremento. Y aquí vamos a hacer lo contrario. Entonces aquí es el tablero. Entonces aquí es x, y, z. Y tiene que ser igual a juego. El tablero
en X, en Y, en Z, tiene que ser igual al juego, y aquí el tablero en X, en Y y en Z tiene que ser igual al juego. Listo, entonces aquí estamos manejándonos con las columnas en cambio. Entonces aquí lo que vamos a recorrer son las columnas. Entonces recorre la columna 0, recorre la columna 0, va a la columna 1 y va a la columna 2. Entonces recorre esto, esto y esto. Entonces esta es la 0, la 1 y la 2. Entonces, como estamos recorriendo las columnas, entonces tenemos que empatarle con las filas, que es esta, esta y esta. Entonces, regresamos acá. Entonces, aquí pusimos con las columnas, entonces aquí ponemos en las filas, que es el X. Entonces, aquí ponemos la 0, la 1 y la 2. Y le decimos que nos retorne un verdadero. Y listo. Y aquí pongamos que nos retorne un falso, que está fuera del for. El for va de aquí a acá, entonces afuera de eso, entonces le decimos que sea un falso. Listo, entonces ahora sí vamos a comenzar con el main. Entonces aquí vamos a comenzar poniendo un int que va a ser el X, el Y y el Z. Vamos a necesitar un char que vamos a llamarle turno y le vamos a inicializar con un X. Necesitamos un booleano que va a hacer que nos diga ganador y le vamos a poner que comience con un falso. Comenzamos aquí con un while y nos vamos a decirle que si es diferente a ganador, listo. Entonces comenzamos aquí el juego. Vamos a comenzar pidiéndole al jugador que nos diga que ingrese las coordenadas X, Y, Z del jugador y le vamos aquí a poner el turno. Y hacemos un salto de línea. Y le vamos a hacer que se guarde en las coordenadas X, no,
Y y Z. Pongámosle un if aquí que nos diga que vamos a ingresar la jugada. Ingresar, como le pusimos, veamos. Ingresar jugada. Entonces pongámosle ingresar jugada, que tiene las coordenadas X, Y, Z y el turno. Entonces este es el jugador X y vamos a poner otro jugador que sea una O. Entonces esto es el turno. Entonces el turno es de X, le inicializamos con la X. Listo. Entonces ya ingresamos la jugada. Entonces ahora tenemos que verificar el ganador. Entonces veamos si la jugada es válida. Entonces ponemos verificar ganador y aquí se pasa el turno, en el cual tiene las coordenadas de estos de X y Z. Entonces ponemos un otro if. Entonces le decimos que si el ganador es verdadero, entonces que nos imprima, pongámosle imprimir este de aquí, imprimir tablero, control C, control V, y este de aquí le borramos, suprimir. Entonces imprimir tablero e imprimimos un anuncio que nos diga el jugador pongámosle turno, que es este de aquí. Ha ganado. Y pongámosle un break para que nos diga, para que salga ya del juego. Y qué más acá. Entonces para cambiar de jugador vamos a hacer un if else comprimido. Entonces si el turno es igual a X, se debe cambiar por la O. De lo contrario, va a cambiarse por la X. Ya, entonces lo que estamos diciendo aquí es que si el turno es igual a X, si es verdadero, se va a cambiar por la O. En cambio, si es falso, entonces se va a cambiar por la X. O sea, si es O, se va a cambiar por la X. Y esto vamos a guardarle en turno. Entonces aquí es el else. Entonces out. Las coordenadas son incorrectas. Ingrese nuevamente. Listo, ahora sí veamos. Aquí no me imprime el juego. Veamos acá.
aquí tenemos que imprimir. Listo. Ahora sí vemos. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro tablero. Aquí. Y aquí me dice ingrese las coordenadas X, Y, Z. Entonces ponemos y vemos que me imprime aquí, que está aquí en la capa 1 y nos ve que nos imprime en la posición fila 1, columna 1 y en la capa 1. Entonces me dice ingrese las coordenadas del jugador O. Entonces vamos a ponerle en el 0, 0, 0. Y está aquí. Listo, entonces ahora vamos con las coordenadas. Me dice que ingrese la coordenada del jugador X. Entonces vamos a ponerle en la fila 1, columna 0 y en la capa 1. Entonces está aquí. Aquí. Listo. Y vamos a ver me dice que ingrese en el jugador O. Vamos a ponerle en el 2, 2, 2. Y está aquí. Y ahora me dice que ingrese las coordenadas del jugador X. Entonces vamos a poner la coordenada en la fila 2, en la columna 2 y en la capa 1. Está aquí. Ya, vamos a ingresar del jugador O. Entonces vamos a ponerle en la capa 2, en la fila 2, en la columna 2 y en la capa 0. Y está aquí. Listo, vamos a ingresarle una jugada para ganar para ver si nos verifica. Entonces vamos a ingresarle en la fila 1, en la columna 2 y en la capa 1. Y me dice el jugador X ha ganado. Entonces aquí está nuestro juego. Entonces vemos que el juego funciona. Ahora, hay un pequeño detalle aquí. Está ingresado solo dos formas de verificar el juego: en filas y en columnas. Cualquiera que sea este, puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Cualquiera de estas. Por ejemplo, si yo ingreso una jugada así, en diagonal, no se puede verificar porque no está ingresado en cualquiera de estas tres capas. Entonces vamos a ingresarle eso. Por ejemplo, aquí tenemos que ingresarle como tiene que ser una jugada específica, entonces tenemos que ingresarle con un if. Entonces para
Para no hacerlo muy largo esto, vamos a copiar. Vamos a copiar esto. Aquí. O no sé si hacerle para... A ver. Entonces sería un if. Entonces ponemos el tablero en X, en Y y en Z. Tiene que ser igual al juego. El tablero en X, en Y y en Z. Tiene que ser igual el juego y el tablero en X, en Y, en Z. Tiene que ser igual al juego. Listo, entonces es la fila 1 y la columna 1. Entonces ponemos acá. La fila 1 y la columna 1. Y esta de aquí es la fila 2 y la columna 2. Entonces le ingresamos de aquí. Entonces la fila 2 y la columna 2. Y le decimos que nos retorne un verdadero. Y se acabó. Vamos a incluir una nueva jugada. Aquí. Aquí. Y aquí. Como es una muy parecida a la anterior, entonces vamos a copiar el código. Entonces, esta es en la fila 2, columna 0. Entonces ponemos aquí fila 2, columna 0. Esta de aquí es en la fila 1, columna 1. Entonces queda igual. Este de aquí es en la fila 0, columna 2. Entonces ponemos fila 0, columna 2. Listo. Vamos a incluir un nuevo juego, pero esta vez entre capas. Tomando en cuenta que esta es la capa 0, esta es la capa 1 y esta es la capa 2. Entonces nuestra jugada estaría aquí, aquí y aquí. Viéndole en 3D, el plano estaría aquí, aquí y aquí, pero en las diferentes capas. Entonces vamos a poner. Entonces vamos a copiar el mismo código. Y vamos a ver las coordenadas. Entonces este estaría en la fila 0, columna 0
y en la capa 0. Fila 0, columna 0, capa 0. Ese de aquí estaría en la fila 1, columna 1, pero en la capa 1, en esta de aquí. Entonces, fila 1, columna 1 y la capa 1. Y este de aquí estaría en la fila 2, columna 2 y en la capa 2. Entonces ponemos acá. Y esto sería todo. Entonces vamos a correr nuestro programa para comprobar. Vamos a hacer el juego con el jugador X. Entonces, vamos a ponerle en... Este es nuestro tablero y vamos a ponerle aquí. En la fila 0, columna 0, capa 0. Entonces ponemos fila 0, columna 0, capa 0. Está aquí, que en nuestro modelo tridimensional estaría aquí. Ahora vamos con el jugador O. Vamos a ponerle cualquier coordenada. Entonces vamos a ponerle que esté en la fila 2, columna 0, capa 0. Vamos con nuestro jugador X y vamos a ponerle en este lugar de aquí. Entonces es la fila 1, columna 1, capa 1. Está aquí. En nuestro modelo 3D estaría aquí. En la capa 1. Vamos con nuestro jugador O. Entonces, para nuestro jugador O vamos a ponerle cualquier coordenada. Vamos a ponerle la fila 1, vamos a ponerle la columna 0 y vamos a ponerle en la capa 1. Y para terminar nuestro juego vamos a ponerle en este espacio de aquí, que es la fila 2, columna 2, capa 2. Y me dice que el jugador X ha ganado. Entonces está aquí. En nuestro modelo 3D estaría aquí. En la capa 2. Entonces quedaría el juego terminado. Claro que hay que verle en 3D, no. En 3D quedaría algo así, en diagonal. Pero para que me entiendan un poco. Y eso sería todo. Se puede ingresar
más jugadas, todas las que ustedes quieran, pero eso ya sería más tiempo. Entonces ustedes pueden practicar e incluirle todas las jugadas posibles que se puede hacer en el cubo. En resumen, hemos hecho una práctica con array tridimensional. Hemos realizado un juego simple, pero que les puede servir para practicar. Espero que les sirva y con este modelo en 3D se puedan orientar un poco más con las filas y las columnas. Eso sería todo.